Buenos días, jóvenes. Ahorita vamos a conversar en este tiempo sobre el tema de lo que son las bases de datos. El contenido textual del tema eh, se los va a compartir el maestro, ¿verdad? Y ahorita solamente voy a explicarles ciertas cositas. Dentro de una base de datos, ¿verdad? Existe mucha información que nosotros podemos guardar dentro de una base de datos. Por ejemplo, haciendo uso del Internet, nosotros podemos ver una base de datos muy común, ¿verdad? Que es una biblioteca. Lo que podemos ver aquí son muchos libros que están almacenados dentro de estantes, ¿verdad? Cada estante está rotulado por áreas, por materias, en algunos casos por grados, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Por autores de libros, bien ordenadito. Entonces es sencillo poder encontrar un libro en una biblioteca. Esa es una base de datos porque hay muchos datos guardados aquí y están ordenados. Existen otro tipo de bases de datos. Por ejemplo, lo que son los archivos. Si podemos observar aquí, este caballero está teniendo acceso a un archivo, es una base de datos, hay información guardada en esa base de datos. Estamos hablando de bases de datos en físico. Existen muchos otros tipos de bases de datos, ¿verdad? Pueden ser con archivos de texto, ¿verdad? Como los que estamos viendo por acá. Pueden ser archivos con cajas, como por ejemplo donde guardan información la policía, que guardan con cajitas o con gavetas también, similares a estos. Mire, bases de datos en físico. También existen las bases de datos hoy en día en digital, pero no quiere decir que no sigan existiendo las bases de datos en físico, siempre siguen existiendo. Entonces, una base de datos en digital es un lugar, como vemos aquí, donde hay mucha información guardada. Y a esa información tienen acceso diferentes personas o diferentes computadoras, en el caso de ser digital, como podemos ver acá. A esa base de datos mundial que está por ahí se puede acceder desde varios medios, desde smartphone, desde computadoras portátiles, desde celulares, desde computadoras, etcétera. Se puede acceder a esta información. Entonces, dentro de la base de datos existen ciertas cosas que debemos aprender. Lo primero que vemos aquí es un carro. Nosotros aquí le llamamos carro. Ese es un carro. Hasta ahorita solamente decimos que es un carro. Entonces, como sabemos que es un carro, a eso que estamos mencionando como carro, ¿verdad? Eso se le conoce como una clase. Eso que estamos viendo ahorita es una clase. Entonces, las clases pueden ser pueden ser cosas que no están definidas. Solo se dice carro, nada más, ¿verdad? Por ejemplo, otra clase. Aquí tengo otra clase. Por ejemplo, esto. Botella, nada más. No se sabe qué tiene la botella, o para qué sirve esa botella, simplemente botella. De otra clase podría ser hombre. Solo así la palabra hombre. Porque no sabemos el nombre de aquel hombre, la dirección, la edad, nada, no tenemos ningún dato de él. Simplemente hombre. Eso es una clase. Entonces las clases son generalidades, ¿verdad? Que existen, que nosotros podemos utilizar, pero todavía no están definidas. Entonces, existe también lo que es un objeto. El objeto es precisamente cuando nosotros convertimos dándole información
a esta clase. Aquí decimos carro. ¿Cómo lo podemos convertir en objeto? Cuando nosotros decimos color rojo, tamaño mediano, modelo, acá nosotros le llamamos cucarachita. En otro lugar le dicen escarabajo, en otro lugar le dicen bocho, ¿verdad? Aquí le decimos cucarachita. Muy bien. Entonces, estas cosas que acabamos de crear aquí se llaman atributos. Los atributos que tiene él. ¿Cuáles son los atributos? El color, el tamaño, el modelo. En el caso de que la clase con la que estamos trabajando fuera hombre, ¿cuáles serían sus atributos? Nombre, edad, dirección, color de piel, etcétera. Entonces, en el caso de la clase hombre, si tuviéramos en este caso que tenemos abajo la clase que se llama botella, ¿cuáles serían los atributos? Color, tamaño, contenido, podría ser capacidad. Tamaño y capacidad no es lo mismo, ¿verdad? El tamaño se mide en centímetros y la capacidad se mide en mililitros. Entonces, cuando agregamos a una clase varios atributos, esa clase se convierte en un objeto. Entonces, existen varios tipos de atributos que podemos crear. Entonces, eso es lo que tenemos para el día de hoy, esta explicación de lo que es una clase y lo que es un objeto. Entonces, para que sea objeto, necesita tener atributos. Entonces, esa es la explicación del día de hoy, ¿verdad? La otra parte del tema vamos a transcribir al cuaderno y seguidamente continuaremos con lo que falta en la próxima clase, ¿verdad? Les deseo siempre lo mejor, continúen estudiando, sean personas de bien, ¿verdad? Y siempre sigan al Señor, que es lo más importante, ¿verdad? Que tengan un feliz día y que el Señor les llene de bendiciones.